Bendito sea el nombre del Señor. El texto de hoy se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Aleluya. Y he titulado este mensaje, La Tsunamita, un ejemplo de la vida cristiana. Eso es lo que vamos a hablar. Segunda de Reyes 4, 8 al 37. Vamos a leer unos cuantos versículos. Se pone de pie si puede y me acompaña a leer la palabra del Señor. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de la Santísima Trinidad, con mucho temor en este día. Y dice así. Dice, aconteció también, versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces el profeta, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna, no es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Aleluya. Mire qué mujer, mire los nervios que tiene esta mujer. Le dice al marido, no, paz. Pero el hijo estaba muerto. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura.
y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Ahí entendió el siervo de Dios. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviendo luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Padre, y ministranos, Señor, en este día. Tú conoces la necesidad de cada corazón, Señor, en esta casa. Te damos la gloria y el honor de antemano, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Puede sentarse. La tsunamita, un ejemplo de la vida cristiana. El personaje central de esta historia es una mujer rica. Es una mujer poderosa que aparentemente lo tenía todo. No solo era una mujer rica, sino que tenía una gran influencia en el pueblo. Aleluya. Era una mujer que sabía expresarse bien. Aleluya. Era una mujer que sabía cuándo hablar y sabía cuándo mantenerse en silencio. Y era una mujer que sabía actuar de manera apropiada y pudimos verlo mientras leíamos estos versículos. Ahora, es impresionante que esta mujer era de un lugar llamado Sunem. Sunem estaba muy cerca de Jezreel, donde estaba el palacio del rey Acab, uno de los reyes más idólatras y corruptos en la historia de Israel. Así que cerca de una corte tan corrompida, había una mujer de fe. Cerca de una corte tan corrompida, había una mujer que le creía a Dios. Había una mujer con un alma maravillosa para Dios. Por la descripción que nosotros podemos ver en este pasaje, esta mujer tenía un marido que era poco afectuoso. Era un hombre que al parecer no era de gran ayuda para su mujer. Sin embargo, esta mujer nos da una tremenda lección de cómo debemos ser nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque esta mujer era una mujer que tenía fe. Aleluya. No solamente era una mujer de fe, era una mujer espiritual. El creyente debe tener hambre, hermano, de conocer mejor a Dios. Esta mujer tenía hambre espiritual. El creyente debe tener hambre de caminar en la presencia del Señor. Debe tener hambre de complacer a Dios sobre todas las cosas. Cada creyente, usted y yo y todos. La persona que tiene hambre de Dios ama la oración, ama la comunión con el Señor, valora el tiempo de estar en la presencia de Dios. Esa es una persona que tiene hambre de Dios. Y es una persona que se alimenta de la palabra de Dios. Y Dios anhela un pueblo
que ame escudriñar su palabra. Aleluya. Nosotros los cristianos, o no solamente los cristianos, todas las personas del mundo tenemos el privilegio de escudriñar la palabra de Dios. Aleluya. Toda persona, porque la Biblia no es solamente para el creyente. La palabra de Dios es para todo ser humano. Entonces tenemos un gran privilegio de escudriñar la palabra de Dios. Tenemos el privilegio que tenemos al alcance la Biblia. Aleluya. La guía que el Señor nos dejó para que nosotros caminemos en esta tierra. Aleluya. El libro de Amós, en el capítulo 8, versículo 11, mire lo que dice. Dice, he aquí, Amós 8:11, dice, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El hambre más grande, iglesia del Señor, no es la que no la satisface la comida. El hambre más grande no la satisface el agua, no la satisface el pan. El hambre más grande la satisface la palabra de Dios. Aleluya. Nosotros los seres humanos lo podemos tener todo materialmente hablando, pero tenemos un vacío que solo lo puede llenar la palabra de Dios. Aleluya. Hay un vacío en el alma que solo lo llena la palabra de Dios. El hombre tiene una búsqueda, my God, que solamente se llena cuando usted y yo comenzamos a escudriñar la palabra de Dios. En ella encontramos respuesta, en ella encontramos esperanza, en ella encontramos ayuda, en ella Dios nos habla y nos enseña a caminar esta jornada de la vida. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11, mire lo que dice. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La única forma de nosotros mantener nuestra conexión con Dios es a través de la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros leemos la Biblia solamente cuando venimos a la iglesia, estamos viviendo sin dirección en nuestra vida cristiana. Si no escudriñamos la palabra de Dios, nunca vamos a conocer realmente a Dios. Dios nos ha dado acceso a lo que Él quiere enseñarnos como su pueblo a través de su palabra. Si nosotros no estuviéramos la Biblia, hermanos, Dios tuviera que aparecérsenos personalmente o tuviera que hablarnos verbalmente para comunicarse con nosotros. Por eso Él nos dejó su palabra. Aleluya, para que ella nos guíe, nos enseñe, nos exhorte, nos discipline y nos muestre los deseos que hay en el corazón de Dios. Para eso es la palabra de Dios. Y esa es la importancia, aleluya, de tener hambre espiritual. Y yo le pido al Señor que nos dé hambre espiritual como a esta mujer tsunamita. Aleluya, una mujer que aunque tenía posesiones, aunque tenía un buen estatus en la sociedad, aunque tenía un hombre que aparentemente no se preocupaba mucho por ella, eso no impidió que ella buscara de Dios. Eso no impidió que ella amara a Dios. Eso no impidió, hermanos, que ella se dedicara al Señor. Esta tsunamita era una mujer persuasiva. Tenía un poder de convencimiento impresionante. Note que en el versículo 8 se nos dice que ella insistía para que el profeta viniera a comer a su casa. Y parece que al principio el profeta Eliseo no quiso aceptar la invitación, pero ella continuó insistiendo hasta que convenció al siervo de Dios. Yo le digo a alguien en este día, no se canse de hablarle a esa persona que usted le está compartiendo el evangelio. En el trabajo, en su familia, no se canse. No se canse, persista. Continúa orando por esa persona. Yo le digo, no se rinda. Dios nos ha dado un gran poder de convencimiento y se llama el Espíritu Santo.
Aleluya, que convence de pecado al incrédulo para que se arrepienta. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y usted y yo tenemos ese poder, ese poder. Si usted ha recibido a Cristo, usted tiene ese poder de convencimiento. No se sienta tímido, no se sienta tímida. Ah, pero es que cuando yo hablo no me ponen atención, continúe hablando. Con respeto. Con respeto. Busque oportunidades, como yo hacía en todos los trabajos. Buscaba siempre la oportunidad para decir, hey, aleluya. Busca una oportunidad. Y hay miles de oportunidades para nosotros compartir la palabra de Dios. Pero no se canse, persista. El creyente debe ser persuasivo. No manipulador, sino apasionado en lo que cree. Aleluya. El creyente apasionado por las cosas de Dios le presenta el evangelio a la gente con amor, con entusiasmo, y es efectivo en ganar a otros para Cristo. Aleluya. Hay que hacer como hacía Pablo, que Pablo siempre buscaba la forma de convencer a la gente a venir a Cristo. Aleluya. Busque la forma, hermano, como le decía hace unos minutos. Busque la forma. Espere que alguien se queje al lado de usted. No se queje usted también. El problema es que muchas veces alguien viene y se queja al lado de nosotros y nosotros... Ay, pero a mí me está pasando lo mismo. Muchachos, si tú supieras, yo porque no quiero hablar. Es una oportunidad para usted decirle, Cristo te puede ayudar. Él lo hizo en mi vida. Aleluya. Y Él está pendiente. Él sabe que tú estás pasando por una prueba. Y Él está extendiendo su mano para ayudarte, para bendecirte, para levantarte. Pero tú tienes que venir a Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo siempre buscaba una oportunidad para compartir a Cristo con la gente. Mira lo que dice Hechos, capítulo 19, versículo 16. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. ¿What? Eso es un continente. Corríjame, los que conocen mucho de geografía. No solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Aleluya. Pablo comenzó a decirle a la gente, hey, dejen de comprar todas esas cosas, esos ídolos hechos de palo y de madera y de cobre y de cosas. No. Esos no son los dioses. Hay un solo Dios y Él está en su trono en el cielo. Aleluya. Y su Hijo Jesucristo, que vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Le dañaba el negocio a todos los idólatras. Y esto fue una queja. Ellos comenzaron a decir, oye, este hombre nos está dañando el negocio. Y está convenciendo, está persuadiendo a la gente de este Cristo que él anda hablando. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Entonces, el cristiano temeroso de Dios es persuasivo. ¿Por qué? Porque sabe la responsabilidad que tiene ante Dios. Sabe que un día se va a enfrentar al tribunal de Cristo. Aleluya. Por eso es persuasivo. Y eso lo obliga a persuadir a la gente de la verdad del evangelio. Eso lo obliga a persuadir a la gente del juicio de Dios. Eso lo obliga a persuadir a la gente de que Cristo murió en la cruz del Calvario por los pecados del hombre. A persuadir los hermanos de la necesidad que el hombre tiene de reconciliarse con Dios. Hay una necesidad que tiene el hombre de hacer las paces con Dios. Aleluya. Su necesidad más grande no es pagar el mortgage, ni pagar la renta. Eso es parte de la vida, que tiene que pagarla. Para que después no diga que el pastor diga, ay, no me olvides, el pastor dijo que la renta no era importante. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son necesidades que tenemos, pero la necesidad más grande que usted y yo tenemos como ser humanos es a Dios. Tenemos una necesidad de Dios en nuestro corazón. Tenemos necesidad de permitir que Cristo entre y tome control de nuestra vida. Aleluya. Que Él se convierta en el centro de nuestros sentimientos, en el centro de nuestras emociones, en el centro de nuestra familia, en el centro de todo lo que hacemos. My God.
Bendito sea el nombre de Jesús. Pero también el cristiano temeroso de Dios se persuade a sí mismo de su propia integridad en su caminar con Cristo. Se persuade de que él mismo o ella misma se mantenga fiel a Dios. Aleluya. Para aquellos que siempre andan predicando, es para usted también. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el pastor predica, también la predicación es para él, no solamente para... ¿Por qué? Porque él tiene que persuadirse, él más, que está caminando cerca de Dios, que está honrando a Dios con su vida, que está siendo un ejemplo para la grey del Señor, que está siendo un ejemplo para los que son menos maduros en la iglesia. Aleluya. Esta mujer era una mujer que tenía discernimiento. Miren lo que dice Segunda de Reyes 4:9. Dice, y ella dijo a su marido, vamos a desglosar estos versículos. Dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Parece que cuando Eliseo iba a comer a casa de esta tsunamita, ella observaba el comportamiento del profeta. Aleluya. Porque hay gente que observa al creyente. Por eso el cristiano tiene que caminar derecho. Si usted no camina derecho, no vaya a su trabajo a decir que usted es cristiano o cristiana. Porque la gente le pone una etiqueta de una vez. Parece que cuando el siervo de Dios iba a comer con esta pareja, esta mujer discernía, tenía discernimiento, pudo discernir que este era un hombre realmente de Dios. No todo el que dice Señor, Señor va para el cielo. Por eso es importante el discernimiento. Aleluya. Ella pudo discernir que Eliseo era realmente un hombre de Dios. Aleluya. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, iglesia. Un cristiano que no tiene discernimiento no puede distinguir bien la verdad de la mentira. Y eso es crucial para los creyentes. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, del versículo 16 al 18, nos encontramos con un perfecto ejemplo de lo importante que es el discernimiento para los cristianos. Y se trata de una joven que seguía a Pablo y sus compañeros, que eran Silas y Timoteo. Mira lo que dice Hechos 16 al 18. Vaya conmigo allí y léalo. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El versículo 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. La Biblia no especifica cuántos días fueron, pero dice que fueron muchos días. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjese qué importante es el discernimiento. Notemos que lo que ella estaba diciendo no era una mentira. Pablo, Silas y Timoteo eran verdaderamente siervos del Dios Altísimo. El problema es que hay personas que dicen verdades con el espíritu incorrecto. No todo lo que suena bonito viene de Dios. Y no todo lo que suena espiritual verdaderamente lo es. Entonces,
Ahí entra el discernimiento, la importancia del hombre y la mujer de Dios discernir el espíritu con el que la gente nos habla, con el que la gente se nos acerca. Mire qué importante es el discernimiento. Lo que ella estaba diciendo era cierto. Pero Pablo pudo discernir en el espíritu que lo que esta joven estaba diciendo no venía de parte de Dios. Y eso comenzó a molestar al hombre de Dios. A tal punto que después de algunos días Pablo se hartó. Se cansó, se molestó, se airó. Y esas palabras comenzaron a irritar a Pablo. Y Pablo, movido en el nombre de Jesús, soltó la palabra que libertó a esta joven de aquel espíritu demoníaco. Entonces, hermanos, el discernimiento es vital para el cristiano, especialmente para los que somos líderes. Un líder sin discernimiento es un fracaso como líder. El líder tiene que tener discernimiento. Aleluya. Aleluya. Yo a todo lo que escucho, pero hay cosas que yo escucho que dentro de mí, yo entiendo inmediatamente, esto no es Dios hablando. Hay que tener discernimiento. Es importante el discernimiento. Lo mismo pasó con Pedro cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Que la Biblia dice que ellos mintieron en cuanto al precio en que vendieron la heredad. Y todos conocemos esa historia. Aleluya. Ellos le dijeron a Pedro, le dijeron, nosotros tenemos una propiedad y la vamos a vender y le vamos a dar todo el dinero a la iglesia. El problema es que Pedro nunca se lo pidió. Pero había unos hermanitos que estaban donando. Y habían hermanitos que eran fieles y que eran generosos. Y ellos dijeron, no, pero nosotros no nos podemos quedar afuera. Porque hay gente así, que no se quiere quedar fuera en nada. Saben que no pueden hacerlo, pero entran a empujones. Eso sucedió con ellos. Dijeron, no. Nosotros tenemos una propiedad también. ¿Cómo fue, Pedro? La vendemos. ¿Y van a dar todo el dinero? Todo el dinero lo vamos a dar. Vendieron la propiedad. Y cuando llegaron donde el hombre de Dios, le dijeron, Pedrito, vendimos la propiedad en tanto. Le dieron un precio mucho menos del que ellos vendieron la propiedad. El problema era, o no el problema, la bendición era que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuántos saben que un creyente lleno del Espíritu Santo tiene el espíritu de discernimiento? Porque la Biblia dice que el Espíritu escudriña todas las cosas. Aleluya. Inmediatamente Ananías le dio el precio de la propiedad a Pedro. Pedro lo miró y le dijo a Ananías, le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Le dijo, no le mentiste a los hombres, le has mentido a Dios. Y la Biblia dice que cuando Ananías escuchó estas palabras, cayó muerto, tendido, duro como un palo. ¿Se da cuenta lo que es el discernimiento? El hombre de Dios discernió, este es un mentiroso, este impostor charlatán. Y le dijo, no, tú no me estás mintiendo a mí. Le mentiste al Espíritu Santo. Cayó muerto. El problema es que cuando llegó la esposa, Zafira, otra mentirosa, que se había puesto de acuerdo con el esposo, Pedro le hizo la misma pregunta. Le dijo, oye, Zafirita, ven acá. ¿En cuánto vendieron la casa? ¿En cuánto vendieron la propiedad? Y le dijo, en tanto. Y le dijo, mira, al marido tuyo lo sacaron ahora mismo muerto. Y tú vas detrás de él, ¡pam! Y cayó muerta. Hermano, las cosas de Dios son serias. Oremos al Señor para que nos dé discernimiento. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar en este caminar cuando tenemos discernimiento? ¿Cuántas crisis se ahorraría la iglesia del Señor si los líderes, todos los líderes de la iglesia, tuviéramos discernimiento? Amén, aleluya. Aleluya. Hay iglesias que se desbaratan, porque los primeros que no tienen, la gente que está sentada en la banca tiene más discernimiento que el pastor.
Y cuando se viene a ver la cosa, se metió el diablo y armó el sancocho de la vida allí y la iglesia ya no más. La tsunamita era una mujer generosa. Mire lo que ella le pide a su esposo. Segunda de Reyes 4:10. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Note que sacrificó la comodidad de su casa para honrar al hombre de Dios. Hay personas que pierden bendiciones porque no honran a los líderes que Dios ha puesto por encima de ellos. Eso no es para esta iglesia. Gloria a Dios que aquí, y no lo digo esto porque estamos predicando, porque usted está aquí, usted me conoce. Yo digo lo que voy a decir, aunque se ofenda el que se ofenda, pero lo digo a través de la palabra. Aquí no tenemos ese problema. Aquí la gente honra a sus líderes. Y lo hemos visto aquí. Pero hay lugares donde el líder no lo honra. Que el pastor te dice, yo no tengo tiempo, yo le contesto después. El hombre, la mujer de Dios, los ancianos, los líderes que Dios ha puesto sobre la iglesia tiene que honrarlo, porque hay una bendición en eso. Hay un orden de parte de Dios. Esta mujer le preparó un aposento con todas las comodidades necesarias al siervo de Dios, para que cuando él pasara o posara en casa de ella, él tuviera un lugar donde quedarse cómodo. No dijo que duerma ahí. Ahí hay una cama, yo no sé si hay sábana. Chequea a ver. Le preparó un aposento, como si fuera para ella misma. Después la Biblia dice que usted tiene que tratar a los otros como usted quiere ser tratado. Aleluya. Hermano, pero Dios siempre recompensa a la gente generosa. No necesariamente con cosas materiales, pero Dios bendice a la gente generosa con paz. Las bendice con alegría. Las bendice con provisión. Dios protege a la gente generosa. Y Dios le muestra favor a la gente generosa. Y esta mujer vio el favor de Dios de una manera maravillosa. Era una mujer humilde, esta tsunamita. Mire lo que dice el versículo 13. Dice, dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Aleluya. El siervo notó el esmero de esta mujer. Notó que ella decimos nosotros, se pasó, la botó fuera del parque. Pero mire lo que él dice, mire lo que él le dice a su siervo. ¿Qué quieres? Oye, se lo voy a leer otra vez. Dijo él entonces a Giezi, dile aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El líder tiene que estar dispuesto a sacrificarse por los hermanos en la iglesia. Cuando un hermano se muestra fiel a la congregación, cuando un hermano se muestra fiel a la visión de la casa, el líder tiene que ir una milla extra por ese hermanito, por esa hermanita. Aleluya. Por toda la iglesia. Pero en realidad, por esa persona que siempre está ahí, esa persona que se ha esmerado a trabajar en la casa del Señor. Y este siervo le dice, necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército. Y ella le respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Era una mujer tan hospitalaria que cuando el profeta quiso hacer algo por ella y su esposo, ella le dejó saber que estaba contenta con todo lo que tenía en la vida. Tenía paz con Dios y todas sus necesidades materiales estaban cubiertas. Y así nosotros, hermanos, tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos ha dado. A estar contentos con lo que nosotros tenemos. Aleluya. Tenemos que estar contentos aquí. Dios tiene una casa mejor para nosotros. Aleluya. Pero esto es lo que tenemos ahora. Y es una bendición. Y tenemos que ser agradecidos.
Y tenemos que cuidar esto aquí como si fuera nuestra casa propia. Ahorita vi un papelito ahí y mi esposa me dijo, mi amor, mira lo que hay ahí, levántalo, por favor, que yo no me puedo bajar. Digo, gracias, mi amor, porque yo no lo estaba viendo. Agradecido de que estamos aquí. ¿Usted sabía que hay gente que no disfruta las bendiciones que tiene porque no ha conseguido, no ha recibido algo que está esperando? Y en medio de todas las bendiciones que Dios le ha dado, vive amargado o amargada. Porque está esperando algo que quizás no le va a llegar, porque usted y yo estamos aquí hoy, no sabemos mañana. A veces vivimos, hermano, acumulando cosas que no nos vamos a llevar el día que Dios nos llame a su presencia. Debemos estar agradecidos con lo que tenemos. Primera de Timoteo, capítulo 6, 7 al 8. Mire lo que dice. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. ¿Usted sabe cuánta gente está peor que nosotros? No levante las manos, por favor. Se lo voy a decir yo. Mucha gente. Mientras nosotros estemos en esta tierra, hagamos bien sin mirar a quién. Entendiendo que Dios siempre le muestra su gracia a la gente fiel. Por eso Dios recompensó a esta mujer con un hijo. Aleluya. Quizás ella era estéril. O quizás el marido no podía darle hijos, porque la Biblia dice que el marido era de edad avanzada. Enfatiza la palabra de Dios. El marido era más viejo que ella. La Biblia no especifica exactamente eso, pero el punto es que Dios le dio un hijo a esta pareja, a esta mujer que tenía un esposo que parece que no era tan atento con ella y que era mucho más viejo que ella. Pero Dios le dio un hijo a esta pareja. Esta mujer tenía un dominio propio impresionante. Tenía un autocontrol impresionante. Mira lo que dice Segunda de Reyes 4, 18 al 21. Leamos. Dice, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. El niño le da un dolor, de repente parece. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Observe esto. El hijo de esta mujer se muere. Y en vez de ella ponerse a llorar a su hijo, o ponerse a decir cosas que ofendieran a Dios, esta mujer permaneció en silencio. Y tomó a su hijo muerto y lo acostó en la misma cama que ella había preparado para el profeta. Pero ni siquiera se lo dijo a su marido. El primer pensamiento que llegó a la cabeza de esta mujer fue el profeta Eliseo. Fue el hombre de Dios. Y así en silencio, ella se fue a buscar al profeta Eliseo. Usted sabía, hermanos, que el dominio propio no es una señal de debilidad. El dominio propio es una señal de valentía. Se le muere su hijo, hermano. Ella observa al muchacho y dice, este muchacho está muerto. Lo voy a acostar en la cama del profeta. Como quien dice, yo no pedí a este muchacho. El que me lo dio me lo devuelve. Hermano, mire la fe de esta mujer. Fue y lo acostó en la cama del profeta. El creyente tiene que tener dominio propio, hermano. Cuando usted mantiene la calma en medio de un momento difícil, no significa que usted es cobarde. Porque hay gente que no se puede quedar callada por nada.
Hay gente que si se queda callada explota como un cohete. Cuando usted se queda con calma en medio de un ataque, en medio de una persecución, no significa que usted es cobarde. Significa que usted es valiente. Significa que usted es una persona que está en control de usted misma. Y yo decía, cuán necesario es el dominio propio para nosotros los creyentes. Es lo que dice Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El creyente que no tiene autocontrol se vuelve vulnerable a los ataques de Satanás. Toda persona que carece de autocontrol termina autodestruyéndose a sí misma. ¿Sabe por qué? Porque no aprende a controlar sus sentimientos, no aprende a controlar sus emociones, y eso le hace ser una persona inestable. Por eso el cristiano que no tiene autodisciplina se cae cuando llega a la prueba. Pierde el testimonio cuando alguien lo ataca. Esta mujer sunamita sabía mantenerse en control en medio de la crisis y los problemas. Era una mujer que, aunque parece que no tenía el apoyo de su esposo, nunca dejó de ser diligente. Hay gente que culpa a otros por las cosas que ellos no han alcanzado en la vida. La culpa, hay veces que la mujer le dice, pero la culpa es tuya. Porque si tú me hubieras dejado ir a la escuela, si tú hubieras permitido que yo intentara esto. No, la culpa no es de él, la culpa es suya, que usted no fue diligente. Aleluya. Esta tsunamita era diligente. Note que ella no esperó que el esposo fuera a buscar al profeta Eliseo. Aleluya. Mire lo que dice Segunda de Reyes 4, 22 al 24. Leámoslo otra vez. Estamos desglosando estos versículos. Dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Mire lo que le contesta el esposo. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. ¿Sabe qué le respondió esta mujer sabia? Le dijo, paz. Como quien dice, por favor, déjalo así, muchacho. Tú no has preguntado cómo está el niño, cómo se siente. Si yo te digo lo que pasó, voy a tener 2 velorios en esta casa. Una mujer sabia. Versículo 24 dice, después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino. Una mujer que estaba diligente, estaba enfocada, tenía una visión túnel, como dicen, una visión túnel. Ella dijo, yo necesito encontrarme con el hombre de Dios. Porque cuando él me dijo, el año que viene, para esta fecha, tú vas a tener un hijo, yo le dije a él, hey, no te burles de tu sierva. Yo no estaba esperando a este muchacho. Pero ahora yo lo amo. Y él me tiene que responder. Y no estoy diciendo que ella lo dijo de una manera mal, no, lo dijo de una manera de fe. Y dijo, el mismo que Dios usó para esto, es el mismo que Dios va a usar para devolverme a mi hijo. Le dijo, anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Y parece que esta mujer tenía un esposo inútil. Hay esposos que no ayudan a la esposa en nada. Nosotros, los hombres de esta casa, nosotros tenemos que apoyar a nuestras esposas. No hay cosa más desagradable que un hombre que no apoya a su mujer. Que no la asista, que no le levante las manos. No hay cosa más terrible que un hombre que no esté ahí para su esposa cuando ella necesite un consuelo. Este hombre, aunque tenía a su hijo enfermo, le dejó toda la responsabilidad a su mujer. Hay hombres así, hermano, que son tremendos proveedores, pero no saben lo que es llevar un niño al médico. Si la mujer va a salir, tiene que dejar todo preparado porque ellos no saben freír un huevo. Le deja a la mujer toda la responsabilidad del hogar y de los hijos.
A este hombre se le olvidó que tenía una emergencia en su casa, pero estaba desconectado de lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Estaba en la casa, pero estaba ausente de la situación. Gloria a Dios que tenía una mujer fuerte. Tenía una mujer que estaba resuelta. Tenía una mujer que estaba dedicada a un gran propósito. Esta mujer estaba pasando por el peor dolor que puede tener una mujer en esta tierra, que es la pérdida de un hijo. Así que esta mujer viajó aproximadamente 30 kilómetros hasta donde estaba el profeta de Dios. Ella estaba necesitando un milagro y puso su fe en obra. Aleluya. La Biblia dice que la fe sin obra es muerte. Note que ella le puso fe a su obra. No se fajó a dar grito. No se fajó a pelearle al esposo que no había preguntado cómo estaba el hijo, cómo seguía. Ella agarró, tomó uno de los siervos y comenzó a cabalgar hasta donde estaba el siervo de Dios. Aleluya. Era una mujer que tenía una gran fe, iglesia. Note la respuesta que ella le da a Giezi cuando ella llegó a donde estaba Eliseo. El versículo 26, mire lo que dice. El profeta envía a su siervo y le dice, mira, ya viene la tsunamita. Me dice, vete a ver, ¿qué le pasa? Y le da las instrucciones. Dice el versículo 26, dice, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla. Le dice el profeta Eliseo, y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dijo, bien. Le dijo, todo bien. Hermanos, cuando a nosotros se nos muere un ser querido o una persona que amamos y murió en Cristo, está todo bien. Aleluya. Está todo bien. Quizás ellos se fueron, pero no se fueron de la existencia. Ellos fueron a la presencia de Dios. Están en un mejor lugar. Están esperando que usted y yo nos encontremos con ellos allí en la gloria. Ella le dijo, está todo bien. Sabía que su hijo estaba muerto, pero su respuesta fue, está todo bien. No estaba hablando ella, estaba hablando la fe que esta mujer le tenía a Dios. Tener fe, hermanos, es estar convencidos de que Dios siempre obrará a nuestro favor, aun cuando las circunstancias que nosotros estemos atravesando nos estén diciendo lo contrario. Eso es tener fe. Aleluya. Y la fe obra milagros. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer que tenía el flujo de sangre. Le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Dice Marcos capítulo 5, versículo 34. Esta tsunamita tenía fe que en el momento que ella llegara donde estaba Eliseo, ella recibiría la ayuda que estaba necesitando. Y cuando llegó donde estaba el profeta, la Biblia dice que se postró y le abrazó los pies como señal de desesperación. Ese es el tipo de fe que obra milagros. Aleluya. Como sucedió con el paralítico. De Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Que dice que sus amigos estaban desesperados por llevar a este hombre a los pies de Jesús. Y agarraron a ese paralítico. El viernes estuvimos hablando. Y lo levantaron en la cama. Porque querían ver a su amigo sano y salvo. Y se tiraron esa cama al hombro. Y comenzaron a dar codazo a través de la multitud. Y llegaron a aquella casa donde estaba Jesús. Pero había tanta gente que parece que no podían entrar. Dieron la vuelta y subieron al hombre en el techo. Y comenzaron a darle martillazos a ese techo, que dicho sea de paso, era hecho de piedra. Y abrieron un hoyo allí
Y no conformándose con eso, agarraron una soga y bajaron la cama hasta donde estaba Jesús. Esa es la fe que ve milagro. Cuando usted no se rinde, cuando usted persiste. Pastor, llevo 5 años orando, continúe, ore 10 años más. Pastor, es que no estoy viendo la mano de Dios. Continúe esperando en el Señor, que Él no miente, Él es bueno, Él es fiel y Él va a cumplir todas las cosas que Él nos ha prometido. Aleluya. Esta era una mujer persistente. Ella se negó a regresar a su casa sin el profeta Eliseo. Aleluya. Dios, yo no me voy aquí. ¿Qué siervo de qué? Yo vine a buscar al hombre de Dios. Porque a mí me consta que este es el hombre de Dios. Este es el hombre que carga la unción. Este es el hombre que escucha de Dios. Este es el hombre que tiene el poder del cielo. Este es el mensajero de Dios. Miren lo que dice el versículo 29 y 30. Dice, entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. El báculo era una señal de la autoridad que el profeta tenía de parte de Dios. Y él dijo, oye, él mandó a Giezi, sabía que no iba a suceder nada hasta que él llegara. Pero él le dijo a Giezi, ve, lleva mi báculo y ponlo sobre el rostro del niño. Como dice, eso lo va a mantener ahí hasta que yo llegue. Él está muerto, pero lleva mi autoridad primero, porque parece que ya Eliseo estaba viejito. Y parece que ya no tenía la fuerza que tenía antes. Y dijo, no, ve tú adelante, yo voy detrás. Pero mire lo que ella le dice. Dice, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. No se conformó de que Giezi iba como mensajero para salvar o rescatar al niño que ya estaba muerto. Dijo, yo no te suelto. Y dijo, no, tú y yo vamos a llegar juntos hasta donde esté el niño. Que te lo acosté en la cama ya. Fue persistente. La persistencia, amada iglesia, es la ruta que nos lleva a nuestro milagro. El paralítico de Betesda esperó 38 años junto al estanque. Esperó su milagro a pesar de que estaba paralítico y esperó su milagro a pesar del tiempo que había transcurrido. 38 años esperando un milagro. Así que si usted lleva 2 o 3, usted tiene 3 horas. Continúe. No significa que Dios lo va a hacer en 38 años. Significa que Dios quiere que usted persista. Ana perseveró en la oración, siendo estéril y menospreciada. Y la Biblia enseña que ella oró con tal intensidad y constancia que Dios le concedió el hijo que estaba esperando. ¿Y qué podemos decir de Caleb? Que perseveró en la promesa y esperó 45 años, confiando en la promesa de Dios para tomar posesión de su herencia a los 85 años. Y cuando la recibió dijo, yo todavía estoy tan duro como cuando tenía 40. Estoy como coco, estoy nuevo. Porque estaba lleno de la fuerza de Dios. Estaba lleno de esperanza. Estaba lleno de persistencia. ¿Por qué? Porque la verdadera fe persevera. Esta mujer era una mujer que creía en la oración. La Biblia dice que Eliseo oró con ella antes de subir al aposento donde había puesto el muerto. Miren lo que dice el versículo 33. Dice, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. El siervo de Dios cerró la puerta porque a veces Dios, las cosas que Dios hace, a veces las quiere hacer en secreto. Muchas veces Dios va a obrar lejos de las distracciones para que nadie quiera robarse la gloria que le pertenece a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, amados hermanos. Y Eliseo entró al aposento
Y la Biblia dice que cerró la puerta y oró al Señor y se echó sobre el niño y calentó su cuerpo. Y calentó con su cuerpo, el cuerpo del niño muerto. Y dice la Biblia que puso su boca sobre la boca del niño que estaba muerto, para que el soplo que había en él entrara en los pulmones del niño. Dios va a obrar muchas veces, hermanos, de forma que a nosotros nos van a parecer un poco raras. Pero Dios siempre sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos creen eso conmigo? No importa lo que usted y yo estemos viendo en estos momentos. Dios sabe lo que está haciendo. No se ponga paniqueado, paniqueada por las guerras y los rumores de guerra. Dios sabe lo que está haciendo. No se preocupe de qué va a pasar el próximo año o en los próximos 5 años. Dios sabe lo que está haciendo. Esa fue la forma en que Dios le mostró su gracia a esta mujer de fe. Y resucitó a su hijo que estaba muerto. Dios recompensó la fe de esta mujer sunamita. Y en poco tiempo, el profeta Eliseo le entregó a su hijo vivo y sano. Miren lo que dice el versículo 37. Aquí comienzo a cerrar. Dice, y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Estaba tan agradecida de Dios que ni siquiera le salieron las palabras. Lo único que pudo hacer fue echarse a los pies del profeta como señal de agradecimiento. Esta mujer era grande hasta en la gratitud, iglesia. Y qué lección tan hermosa para nosotros los creyentes. Tenemos mucho que aprender de esta gran mujer que en un momento tan doloroso reconoció la generosidad de Dios. Porque ella no hubiera acudido a Dios con tanta confianza en Dios si ella hubiera creído que Dios no era un Dios generoso. Ese es el error que nosotros cometemos muchas veces, que nos olvidamos de lo generoso que Dios es. Nos olvidamos que nosotros podemos acudir al Señor siempre que nos llegue una necesidad, creyendo en nuestro corazón que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios es un Dios generoso. Y usted y yo podemos acudir a Dios aún en los momentos que le fallamos a Dios. Aún en los momentos que nos sentimos alejados de Dios. Usted y yo podemos acudir a Él. Él es generoso. Y Él es bueno. Y Él está esperando que usted y yo abramos nuestra boca en un momento de desesperación y le digamos, Señor, estoy en tus manos. Haz con tu siervo, haz con tu sierva como tú quieras. Yo sé que no he sido el mejor, no he sido la mejor, pero yo sé que tú eres generoso y yo sé que tú me amas, Señor. Aquí estoy, en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Aleluya. Dios maravilloso. Y un Dios bueno. Si aquí hay alguien que no ha recibido al Señor, ese Dios de Eliseo y la tsunamita, yo no quiero que usted se vaya de aquí hoy sin recibirlo. Aleluya. Quisiera orar por usted. Si usted necesita oración, también quiero orar por usted en este día. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Hemos predicado tu palabra, Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu respaldo, Dios. Tuya es la gloria, tuya es el honor, tuya es toda la adoración, la pleitesía, los aplausos son tuyos, Señor. Solamente soy un instrumento, Dios. Soy un vaso en tus manos. Y te doy gracias, Señor, que aún en medio de mis limitaciones, Señor,
Oh Padre amado, tú puedes usar este vaso. Te doy toda gloria y toda honra y te doy gracias por la salvación de mi vida. Gracias por la salvación de cada uno de mis hermanos en este día, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.